Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Nuevamente estamos juntos y eso me da mucha alegría. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a Acontecer Médico. Me da mucho gusto que nuevamente estemos desarrollando temas innovadores como el de esta tarde. El tema central, y ustedes pueden decir, ¿y eso qué es? Para eso va a ser este programa, es justamente, dice que la osteopatía se puede hacer un buen abordaje con osteopatía en lesiones deportivas y posturales. Actualmente, por el estrés, por muchísimas situaciones, el sedentarismo, etcétera, se están aumentando mucho este tipo de lesiones, tanto las deportivas como inclusive las posturales, de aquellas personas que por el hecho simple de estar en el trabajo, no tener una silla adecuada, etcétera, etcétera, pues van teniendo gradualmente un daño que va a producir dolor, molestia o discapacidad inclusive. Bueno, las lesiones deportivas no solo se presentan en los deportistas, que ese es uno de los puntos que debemos tener claros. Las lesiones también las tenemos, como sabemos, trabajadores que operan una máquina, algo que es muy frecuente, por ejemplo, los meseros, que se lastiman el hombro, el codo, y muchos de ellos que van y vienen todo el tiempo tienen un desgaste y dolor de rodilla, o de talón o de pie, que los va discapacitando y va bajando su productividad. Y obviamente pues trabajar con dolor pues, a nadie le gusta. Si nos vamos al punto de la cuestión postural, eso es algo que está sucediendo muy frecuentemente por el estrés que sentimos, esa contractura, dolor de cuello que se nos va hacia la cabeza, a veces al hombro, al brazo, espalda baja, cadera, en fin, todo ese tipo de cosas tiene mucho que ver la parte postural y que a veces también no hay buenas técnicas para levantar objetos pesados, pero puede ser algo simple, al tender la cama, al trapear, al lo que sea, eso puede ser, al subirse al carro, ¿no? A veces ya con eso se queda uno ahí con ese tirón. Todo este tipo de situaciones hace que volteemos hacia este punto, decir, bueno, ¿qué más hay de lo que ya sabemos? Y no hay que olvidar también que en el caso de los menores de edad, también llegan a tener algún tipo de problemas. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque están en pleno desarrollo y a veces tienen un peso demasiado exagerado, por ejemplo, en las mochilas, tampoco tienen sillas adecuadas, que eso pues sería muy bueno que la Secretaría de Educación siempre lo tomara en consideración, que a veces es algo criminal, bueno, los mesabancos o las sillas. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas van a ir generando lesiones y obviamente hay que cuidar en las diferentes etapas de la vida, desde los niños o la niñez hasta la etapa adulta. Bueno, pues para hablar sobre todo esto tenemos ahora una gran novedad, una innovación para mí y creo que también va a ser para muchos de ustedes, en el sentido de que hemos ido a hablar, perdón, de qué es lo que se requiere cuando ese tipo de lesiones. Bueno, nuestro invitado de esta tarde es licenciado en terapia física, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es doctor en medicina osteopática internacional en la Escuela de Osteopatía de Madrid, España. Tiene posgrado en psiconeuroinmunología, en clínica Pruimboom Institute en Madrid, España. Es profesor internacional de osteopatía en la Escuela de Osteopatía de Madrid también, o pertenece o avalado por. Imparte clases de posgrado en Panamá, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y misma España. Tiene 13 años ya de experiencia en la clínica privada, 10 años de experiencia como docente internacional y nacional y actualmente tiene una clínica que se llama Mobium, en la cual él es director general. Bueno, pues una bienvenida y un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Aldo Castro Beltrán. Aldo, pues por fin ya nos estamos reuniendo y bueno, hablar de este tema se me hace pues muy apasionante, porque el tener oportunidades de mejorar la calidad de vida de cualquier persona es uno de nuestros objetivos. No, hombre, Ricardo, muchas gracias por el espacio, por la invitación y por el espacio sobre todo para hacer difusión de lo que hacemos en osteopatía, ¿no? Y en fisioterapia. Creo que socialmente ya es algo más recurrente que la población vaya o visite a un fisioterapeuta, pero dentro de la fisioterapia existe la especialidad de osteopatía, que eso aún es más raro, ¿no? Que se conozca a nivel social, Digamos sobre todo que, en México. ok, digamos que para poder ser osteópata primero tienes que ser fisioterapeuta, ¿cierto? Efectivamente, Ok. excepto en Estados Unidos. Fíjate, la Ya. osteopatía nace en Estados Unidos y es desarrollada por el médico Andrew Taylor Steele, médico alópata, y creo que en alguna epidemia de
meningitis en aquel entonces. Andreu Teilier Steele pierde a su familia, a 3 miembros de su familia, entre ellos su esposa y 2 hijos. Entonces, a través de los tratamientos alopáticos de aquel entonces no pudo ayudar incluso a su familia. Entra, por supuesto, en un estado de depresión por esas pérdidas. Se va al campo, el cuate se va al campo a retirarse y demás, y descubre que cuando se acuesta sobre un árbol, en la raíz de un árbol grande, y que la raíz le presiona la parte occipital, la nuca, pues empieza a tener efectos de menos días con menos depresión, menos días con dolores de cabeza. Entonces empieza a descifrar con sus conocimientos médicos que las técnicas manuales, que estimulando al cuerpo de manera manual a los tejidos del cuerpo, se pueden desencadenar ciertas cascadas de síntomas o cascadas neurofisiológicas convenientes para la salud del paciente. Entonces, para no hacer el cuento largo, nace así un poco la osteopatía en Estados Unidos, y es desarrollada a través de los médicos en Estados Unidos. Pero algunos médicos ingleses estudiaron con Steele, con Andreu Taylor Steele, y estos médicos ya migran a Inglaterra, y en Inglaterra empieza la British School of Osteopathy, y empieza ahí ya una filosofía más apegada a la manipulación manual. Entonces, Europa y los comités de regulación europea la hacen una especialidad hacia los fisioterapeutas, ¿no? Esto en Europa, pero es importante decirlo, que en Estados Unidos son médicos, médicos alópatas. Alópatas, los especialistas en osteopatía. Por ejemplo, en el gabinete pasado de Joe Biden, los médicos titulares de Biden eran osteópatas de O. Entonces, en Estados Unidos es más común, pero en Latinoamérica, precisamente, la Escuela de Osteopatía de Madrid, donde estudié, donde hoy soy profesor, se encarga de difundir la osteopatía científica y clínica en estos países que mencionaste, y entre otros Argentina, Colombia, Brasil, que no los mencionamos porque no he ido yo, pero la escuela está en presencia ahí. ¡Qué padre! Y en Latinoamérica y Europa sí es una especialidad de la fisioterapia. Ok, perfecto. Entonces podríamos aterrizar en sí ya con una definición en sí qué es la osteopatía. Ya tuvimos el origen, ¿qué es en sí? Pues mira, la osteopatía pudiera resumirlo como en una definición concreta. Es una ciencia en donde nuestro diagnóstico y nuestras técnicas se basan en la terapia manual. Nosotros nos basamos en la movilidad de los tejidos del cuerpo. Entonces, entendemos que como terapeutas, si evaluamos al cuerpo del paciente y tiene una pérdida de función, de movilidad de ese tejido, repercute en la inervación, en la función nerviosa, repercute en el sistema autónomo, en el sistema arterial y en el sistema linfático, sobre todo estas dianas que te he mencionado. Entonces, un osteópata es un terapeuta manual que va y mejora la movilidad de los tejidos del cuerpo, y no solo musculoesquelético, sino también pudiéramos hablar movilidad de tejido visceral o movilidad de tejido cráneo-mandibular. O sea, intestino, hígado, todo. Oh, qué padre, está interesante. Estudiamos aprox ahorita, cuando yo estudiaba son 6 años de estudio, ahorita ya son 5 años, en los cuales en los primeros 2 se divide el programa hacia el aparato estructural, locomotor, músculo-esquelético, pero después ya a partir del 3º, 4º y 5º año empezamos a ver medicina interna, ¿no? Analizamos las funciones y la patología hepática desde un punto de vista disfuncional, porque cuando ya esos tejidos viscerales entran a una esfera patológica, por supuesto que tenemos bastantes herramientas para poder derivar al médico correspondiente esa patología en caso de un paciente, ¿no? Pero claro que tratamos ese tipo de aspectos viscerales también desde un punto de vista manual. O sea que de alguna manera, bueno, está basado en el conocimiento pleno de lo que es la anatomía del cuerpo, la anatomía y también lo que es la fisiología. Claro. O sea, es no nomás de, bueno, el hígado se compone de, sino que para qué sirve, cómo funciona, qué excreta, qué secreta, ¿no? Efectivamente. Y en ese sentido, lo que entiendo entonces es como a través de técnicas manuales estimulan y hacen que, por ejemplo, se incremente
algún mediador químico que bueno, lo hemos comentado en muchos programas, que son esas agüitas a nivel cerebral, que son las que si hay más o menos, tienen mayor o menor actividad en algún órgano, en alguna parte del cuerpo, en alguna emoción inclusive. Entonces, todo ese tipo de situaciones, podríamos llamarle un poco de que es un poquito al revés, no hay tanto sino de, estás mal del músculo, sino decir, bueno, ¿por qué tienes esto? ¿Por qué tienes la contractura? ¿Por qué traes la colitis? Esa es un poquito la idea. Efectivamente, Ricardo. El origen. Lo has descrito muy bien. Para reforzarte lo que acabas de decir, efectivamente, los osteópatas detectamos estados prepatológicos. Es decir, no necesariamente debe de haber ya una química sanguínea alterada para detectar un estado prepatológico de un área del cuerpo. Al final, un osteópata piensa clínicamente como un todo. Analizamos al cuerpo desde un punto de vista sistémico, somos muy funcionales y somos fieles creyentes y esto con evidencia científica de sobra, de la interdependencia regional que tiene el cuerpo. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente puede tener un dolor en el hombro derecho sin necesidad de tener una alteración precisamente en los músculos del manguito rotador o de algún ligamento del acromion, de la clavícula, tal. Ese dolor de hombro puede ser una aferencia viscerosomática del hígado a través del nervio frénico. Por ejemplo, si el paciente está acostumbrado a ingerir carbohidratos refinados o incluso también hábitos de vida de alcoholismo y demás, pues puede perturbar la función hepática y este órgano estar somatizando en el hombro derecho, por lo cual es bien importante. Como un dolor reflejo que le llaman, es un ¿no? dolor referido. El más conocido es el cardíaco, ¿no? Que es hacia el brazo izquierdo. Por algo duele el brazo, Claro, ¿no? Y no tiene nada que ver, no te lastimaste el brazo, es el corazón el que está tronando. Pero ¿no? hay bastantes personas que sufren dolor de espalda y se confunde con un problema muscular cuando es un dolor viscerosomático, un dolor referido. Los riñones, por ejemplo, ¿no? Que es frecuente, que dicen es que me duele mucho la espalda, pero bien, tienes algunos, no, me duele la espalda y sin embargo ya están un problema de riñón y entonces a veces se me hace esto interesante porque puede ser diagnóstico, ahorita me lo contestas, porque la idea es decir, bueno, a veces hasta que no tienes, el médico no tiene de frente un estudio de sangre que para que se lo vaya a hacer la persona y para que tenga la lana de pagar todos los exámenes. Que ya es un camino largo. Pues sí, no, y en lo privado. Ya si es en lo público puedes estar un año sin saber qué está pasando, ¿no? Porque de aquí a que te citan o te van a dar entrada al laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, si quieres vamos al corte y al regreso me comentas. Puede ser diagnóstico para que ahorita ya lo veamos, todo el proceso en el cual puede abordar un cuerpo, hasta un cuerpo sano, un osteópata. Vamos al corte y regresamos con este tema, que es la osteopatía en lesiones deportivas y posturales, que bueno, que ya estamos viendo que va más allá nada más de las lesiones, sino que también va en algo que puede ser intrínseco y que puede ser toda una conexión o interconexión visceral u otras cosas que ya nos platicará aquí Aldo. Vamos al corte y regresamos. Sí, bien. Estamos de regreso, un tema muy diferente a lo que hemos venido tratando, pero que quisimos abordarlo porque puede ser también una gran oportunidad para muchas personas que tienen algún padecimiento, si no es que todas. Ahorita ya vamos a esclarecer algunas dudas que hay. Bueno, el tema de hoy es osteopatía en lesiones deportivas y también posturales, que eso sabemos que es lo de hoy, ¿no? Es lo de siempre, lo de diario, y casi todos tenemos algo que nos puede molestar y doler. Bueno, tenemos aquí al doctor en medicina osteopática, Aldo Castro Beltrán, que su especialidad la hizo en España, en Madrid, España, y además de eso, pues ya tienes ya un buen rato, ¿cuánto? 13 años, perdón, de actividad clínica. Exactamente, sí, entre 12, 13 años. Qué maravilla. Aprox. Bien, te decía, perfecto, no, pues ya bastante cancha. Y se me hace bien interesante lo que me estás comentando, porque de alguna forma comentábamos ahorita eso. Si pudiera ser diagnóstico, aquí el problema que nosotros hemos tenido, hemos tratado de impulsar mucho la prevención a lo largo de nuestros programas,
pero la gente no nos hace caso. La verdad no le interesa la prevención. O sea, que no le duele algo hasta que no tiene algo encima, entonces va. Y a veces son ahorros malentendidos, porque dicen, no, ¿y para qué gasto en exámenes de laboratorio y que me piquen y que no, Se me va a no pasar. quiero nada? Y mejor prefiero que no me digan si tengo cáncer, si tengo diabetes, mejor no quiero saberlo. Cuando es al revés, ¿no? Porque realmente puedes actuar, te vas a ahorrar mucha lana y además tu cuerpo pues va a aguantar muchos más años, aunque tengas X enfermedad, Y calidad ¿no? de vida. Y calidad de vida. Entonces, bueno, en este caso se me hace interesante por los tiempos, que yo ahorita parte de nuestra filosofía es decir, lo que está matando a la gente es el factor tiempo. Claro. Si estás en el IMSS, si estás en el ISSSTE, si no tienes lana, si en fin, todo, cosas que X, ¿no? Yo creo que en este momento es muy importante voltear hacia soluciones. Claro. ¿Qué solución puede ser? Diagnóstico, un tratamiento integral, un tratamiento individualizado, o sea, la osteopatía, ¿en qué nos puede ayudar? Con mucho gusto. Claro. Bien, como mencionaba hace rato, el tema, y mencionabas también el tema preventivo, ¿no? Precisamente el osteópata, un guión muy potente es la filosofía sistémica que tenemos la capacidad de interrelacionar los sistemas del cuerpo con justificación fisiológica, patofisiológica, neurofisiológica, esto todo con una carga científica relevante, incluso alópata, por lo cual en los estados prepatológicos que la gente está sufriendo hoy con el día del estrés, ¿no? Que todo el mundo tiene índices de estrés elevados. Así es. No necesariamente hay que acostumbrarnos, por ejemplo, a una química sanguínea en donde los marcadores, colesterol, triglicéridos, algún marcador relevante está en buen estado, no está en una cifra disfuncional. Pues antes de una respuesta sanguínea, el cuerpo tiene una respuesta electrofisiológica. Es más rápida la vía electrofisiológica que la humoral, la sanguínea, por lo cual cuando el paciente ya empieza a tener desórdenes en esas químicas sanguíneas, en esos perfiles hepáticos, antes tuvo un estado prepatológico que no se detectó porque estamos muy acostumbrados a la medicina alopática que ya nos tratamos cuando está la patología ya cuando instaurada. Está presente, claro. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, hay pacientes que dicen, ok, tiene problema gastrointestinal, no duerme bien, tiene dolor de espalda, ¿no? Tres claustros, tres síntomas importantes, y le sacan química sanguínea, radiografía, y dice, señora, usted no tiene nada. Está todo bien. Váyase al psiquiatra, ¿no? Váyase a psiquiatría ¿cómo no? para modular un poquito todos esos neurotransmisores o esa vía central. Pues mira, en la osteopatía tenemos un guión del sistema nervioso autónomo. Y últimamente nos basamos mucho en aspectos de neurociencia. Medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca de los pacientes con una bandita polar, que la bandita polar cuesta $40. La tenemos en clínica. Con el celular, en una app, medimos exactamente la función del sistema simpático y del sistema parasimpático. Excelente. En exclusivo del nervio vago. Entonces, este sistema, como lo sabemos o lo comunico, inerva los tejidos del cuerpo. Claro. Órganos, músculos, articulaciones, incluso el sistema conductual. Exacto, además dejamos explicarlo, claro. inervar se refiere a que toda la parte de nervios y todo, no nervios de que son nerviosos, sino los nervios tal cual, que hace que sintamos, que se muevan, etcétera, etcétera, todos esos funcionan gracias a esas famosas agüitas, que es como una conexión. Tú puedes poner dos cables aquí y no pasa nada. Pues si le echas agua, va a ser contacto y puedes electrocutar. Entonces, eso es un poquito lo que sucede con las células que se encargan de transmitir todos los que son los estímulos. Si no viene esa agua, esa agüita, no hay ese enlace, no pasa la señal. Y cada agüita da una serie dicta, digamos, qué tipo de estímulo es el que se va a hacer. Y si me permiten nada más, tenemos dos grandes sistemas, que es el simpático y el parasimpático. En el caso del simpático, pues no es aquel que cuenta chistes, no, es una parte que si el simpático se encarga de estimular algo, el parasimpático se va a encargar de suprimirlo, o sea, baja la actividad. Entonces siempre hay un equilibrio. Ese equilibrio lo que va a hacer es precisamente que cuando se rompe ese equilibrio, hay una causa.
Eso es lo que tú me estás comentando, que de cierta forma, Muchas gracias, sí. no, al contrario, el parasimpático o el simpático pueden estar predominando en algo y en lugar de ayudar, generan, porque si el simpático ya no responde, pues el otro sigue, mientras me digan que no, como decía Vicente Fernández, mientras me sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Adelante, ¿no? claro. Igual acá, entonces se está secretando esa agüita, esa agüita, esa agüita, y está generando estímulos de manera exagerada por mucho tiempo, y el simpático pues ya está dormido, o sea, entonces Totalmente. eso es lo que tú comentas, ¿no? Precisamente, Va. Ricardo, y es que esa medición cuantitativa que hacemos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos da exactamente el tono simpático y parasimpático del paciente, es precisamente la visibilidad que tenemos los osteópatas Claro. para detectar si el paciente está en una fase prepatológica y no necesariamente esperar a que la patología se instaure. Se aparezca, claro. Y hay muchas técnicas que hace la osteopatía para, aparte de este diagnóstico cuantitativo, que está evidenciado científicamente en neurocardiología. Entonces, la osteopatía, hacemos técnicas hacia los tejidos del cuerpo y esos tejidos tienen una reacción nerviosa, una reacción electrofisiológica, por lo que nos ocupamos con este tipo de alteraciones del sistema nervioso autónomo en regular inputs nerviosos, por ejemplo, de un gran nervio autonómico que es el nervio vago. Te voy a poner un ejemplo. El nervio vago tiene muchas neuronas subdiafragmáticas, por lo cual un osteópata, un starter muy importante en clínica es evaluar la movilidad del diafragma para recuperar esas conexiones aferentes y eferentes de la función parasimpática del cuerpo, que lo sabemos o lo digo, el sistema parasimpático del cuerpo es un sistema antiinflamatorio, es la vía colinérgica, es la vía de no sentir dolor, de dormir bien, incluso el sistema parasimpático es orgásmico, es de la buena digestión, entonces nos interesa mucho estudiar la movilidad del cuerpo en donde haya neuronas con ese tipo de carácter autonómico y recuperar esos tejidos para que el paciente empiece a mejorar de el sueño, de su sistema gastrointestinal o del dolor de espalda baja, del cual estamos también hablando. No, está interesante. Y si me permites agregar, en el caso del nervio vago, digamos que es el tronco principal. Ahora, ¿qué es importante? Tenemos el sistema nervioso central, que es el que movemos a voluntad, ¿no? Mover una mano, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos ganas de orinar, va y uno ya le empuja, orinas y todo. Pero el que se llene la vejiga no es que nosotros estemos diciendo vejiga llénate, no, pues ahí va. Exacto. Corazón late, no, solito lo hace. Intestino, muévete para acá, o muévete menos, o muévete más, tampoco. A ese se llama sistema nervioso autónomo. El central es el que nosotros controlamos y el autónomo, como su nombre lo dice, pues piensa por sí mismo. ¿Qué es lo que lo mueven? Volvemos otra vez a las agüitas. Si es más, es menos, el simpático puede acelerar el movimiento del intestino y el parasimpático lo frena. Pero si el parasimpático está predominando, pues esa persona tiene un estreñimiento por días. ¿Y qué es lo que está pasando? X. Luego de repente el simpático despierta y esa persona tiene diarrea. Entonces la persona lo trae ahí como todo frito, decir, bueno, por fin, ¿qué hago? ¿Me tomo hago un tapón o me laxo? Exacto. ¿O qué diablos hago? ¿No? Entonces, bueno, algo muy común es la colitis nerviosa o colon irritable, que es algo muy frecuente. Aquí en este caso, como tú lo comentas, entendería yo que puedes hacer, ahora sí, un poquito el diagnóstico de decir, bueno, creo que esto está empezando a fallar. Podríamos hablar, por ejemplo, de páncreas, podríamos hablar de riñón, de hígado, ¿sí? Por supuesto. Wow. A través de la anamnesis, un osteópata recoge data que va estrechando el camino diagnóstico hacia áreas del cuerpo. En este caso puede ser un órgano, como lo estás mencionando. Después hacemos test médicos, test ortopédicos para tratar de detectar una bandera roja o si tenemos que hacer un examen o derivar a un médico alópata. Pero este diagnóstico cuantitativo del SNA, del Sistema Nervioso Autónomo, nos puede dar bastante
visibilidad y un acercamiento muy, muy bueno y muy puntual hacia el estado prepatológico que el paciente está teniendo. O sea, antes de que se enferme una persona, ya ustedes pueden sospechar que algo no anda bien. Bueno, tú puedes sospechar algo Yo que creo no que anda vas muy a bien. conocer, y lo conocemos algunos, la fibromialgia. Ay, ahorita ¿No? es el mal del momento, sí, Por claro. ejemplo, entonces, ese tipo de diagnósticos en donde al paciente se le dice, tienes una fibromialgia, trata de llevar tu vida haciendo deporte, tal. Bueno, pues no, vamos a ver, un paciente con prodolor, pues está claro que hay una cascada adrenérgica, una actividad del sistema simpático mayor que tenemos que medir y modular a través de técnicas, en osteopatía en este caso, de técnicas manuales que impacten en la modulación del sistema nervioso simpático en este ejemplo. Y en nuestra clínica tenemos un marcador en vivo en donde si yo te apachurro el esternón, estoy viendo cómo se comporta el sistema simpático y parasimpático en milisegundos. Wow. Y podemos detectar qué áreas del cuerpo está desencadenando inputs nerviosos que alteren estas respuestas del sistema nervioso autónomo y las rehabilitamos. Por ejemplo, si detectamos que al mover la tráquea la frecuencia cardíaca se disparó, pues eso es una actividad simpática. Entonces nosotros detectamos esa área que tenemos que rehabilitar la musculatura suprainfrayoidea, movilizar un poquito los cartílagos, descongestionar la musculatura anterior cervical, etcétera, ¿no? Y vamos manejando más o menos así la modulación del sistema nervioso autónomo, porque que no se nos olvide que siempre hay una posibilidad de neuroplasticidad y de reaprender, aunque este sistema sea automático, como bien lo explicaste, se puede mejorar esas respuestas autonómicas y mejoraría el intestino, el sueño, incluso el diálogo interno. Ahorita que comentan la fibromialgia, fíjate que eso es algo que a mí también se me hace muy triste. Normalmente le dan digamos, la impresión o se lo dicen al paciente como desahuciado, es decir, no hay nada que hacer. Etiquetado. Exacto, decir, ¿sabes qué? Aquí ya ni vengas, no hay nada más que hacer, esto es lo que puedes hacer, no tienes cura, vas a vivir toda tu vida con dolor, si es que te dan crisis, a lo mejor ni te vas a poder levantar, y bueno, si te duele esto, si no lo otro, y van acabando con una botica ahí enorme de medicamentos, si me duele, si no me duele. Y llega un momento en el que realmente se empiezan a afectar órganos, porque obviamente el fármaco pues, te va a sobrecargar, sea el riñón, sea el hígado, lo que sea, y de cierta forma una cierta dependencia hacia eso, o vas aumentando, ¿no? De tipo de potencia de analgésico. Pero no te dan otra opción. Entonces, es una parte, es un ejemplo muy claro de lo que puede ser algo desahuciado. Ahorita lo que tú comentas, por ejemplo, en el sentido del identificar, ¿no? Se me hace muy interesante porque el cuerpo es energía, somos energía, eso no se discute, no hay duda, y de alguna forma el poder, de alguna manera, normalizar o regular esa energía hacia donde está sobrecargada o no, creo que está muy importante. Cuando me dices de vísceras, y ahorita pasaría al corte, te lo voy a comentar, pero un ejemplo clarísimo que ha existido toda la vida, las famosas sobadoras, ¿no? Claro. De que, oye, te voy a llevar con un sobador, pero una sobadora. Pues, y les va muy bien a la gente. Claro, decir, no, que yo, no te pasa, mira, ve y sales, ya, se te quita hasta el dolor. Vamos al corte y ahorita me comentas eso. ¿Será el origen de la osteopatía y la sobadora? Pues mira, puede estar por ahí, claro. De hecho, en mi familia me dicen sobador profesional. Pero bueno, pues, vamos a hablar ahorita cuáles son los efectos neurofisiológicos de sobar la panza, ¿no? Órale, vamos al corte y regresamos. Sí, ¿eh? Ya estamos de regreso, perdón. Sí, bueno, el tema de hoy, recuerden que estamos hablando sobre la osteopatía. En lesiones deportivas y posturales principalmente, pero estamos viendo que nos estamos yendo a través de lo que nos estás comentando, Aldo, va más allá, o sea, va más allá en el sentido de que probablemente, digamos, la punta del iceberg es un dolor osteomuscular o bueno, de músculo esquelético, y en realidad viene de más dentro. El ejemplo que dabas hace rato, de cuando se está gestando un infarto y viene el dolor de brazo, que es bastante fuerte, claro. Sudoración, muchas cosas que dices, híjole, me hace que se va a hacer un infarto, ¿no? Entonces, claro.
Entonces eso se conoce mucho y de alguna forma no es que te duela el corazón. Lo que está sucediendo es que está irradiando hacia otro lado esa situación. Ahora, te decía yo en la parte visceral o los intestinos. Bueno, si hay una parte que es autónoma, pues esto son todas las vísceras, ¿no? Total. Lo que es, salvo el corazón, todos los demás, lo que son la musculatura lisa, que es échale de intestino, hígado, Claro. ellos, páncreas, no se digan, empiezan a Claro. funcionar y todo. Cuando tú haces esto, decía yo que pues desde siempre, yo me acuerdo antes, era, ve con una sobadora, ¿no? Sí, sí. Pues como de, ¿para qué, no? Y había personas que les iba muy bien, porque decían, es que yo salí de ahí ya sin dolor, ¿no? O me quitó el estreñimiento, o me quitó el espasmo, me quitó la inflamación, no sé, ¿no? Entonces, de alguna forma, como decías tú, ¿cómo te dicen en tu familia? ¿Sobador qué? ¿Profesional? Sobador profesional. Ok. No, Entonces, bueno. quiere decir que manualmente estás manipulando. Todavía no hemos hablado ni de aparatología, ni de medicamentos, ni de nada. Todo es en base a tacto, en base a sentir. ¿Cómo funciona? Efectivamente, terapia manual, tal cual. Qué padre. Aquí te comentaba ahorita en el corte, que creo que es importante también comentarlo, que desde hace ciertos años para acá, podríamos hablar de 10, 5 años para acá, ha habido mucha evidencia científica de que moviendo el intestino se pueden desencadenar potenciales de acción del nervio vago, o sea, que se activen ciertas vías eléctricas, estas agüitas que comentas. Qué padre. Pero también se estimula la matriz extracelular de los enterocitos, unas células que están a nivel del peritoneo y a nivel intestinal, las cuales secretan serotonina. Entonces ya estamos hablando de un cambio neuroendocrino, simplemente de movilizar el intestino. Entonces, exprimes. Tal cual. Entonces, yo tengo amigos gastroenterólogos y les digo, oye, bueno, el paciente tiene una colitis y le das un fármaco, pero ese fármaco viaja por vía arterial. ¿Y qué tal si hay un codo a nivel de, no sé, de la arteria mesentérica o tal cual, o la tubería no esté permeable? Pues es muy importante también para la salud gastrointestinal o orgánica del paciente que haya un buen equilibrio presórico a nivel abdominal. Y hoy en día, Ricardo, tenemos un home office, un trabajo digitalizado donde la gente está 8 horas sentada sin ningún cambio presórico abdominal, por lo cual todo esto estanca sustancias tóxicas peritoneales que después te pueden dar un dolor de espalda baja. ¿Sí me explico? Simplemente por una aferencia viscerosomática. Y le puedes agregar lo postural y es más todavía, ¿no? Imagínate lo postural. Hay estudios que marcan que nada más sentándote 8 horas o 6 horas al día durante un mes es la misma degradación de proteínas musculares, de atrofia muscular, que si estuvieras en terapia intensiva. Entonces tenemos que estar haciendo pautas activas cada hora. Las personas que nos están escuchando, si están en oficinas o en home office, pausas activas, lo ideal para activar y modular sobre todo una gran hormona que seguro conocemos, que es la insulina, porque es la que más se afecta en estados de reposo prolongado y más cotidianos, ¿no? Y impacta en que el músculo lumbar, el músculo psoas, el cuadrado lumbar no tenga una buena función y el paciente después presenta una alteración postural como la lumbalgia o una alteración de cervicalgia. Entonces, bien importante descongestionar el área con pausas activas en estos perfiles de personas que están en sedentarismo. Perfecto. Más adelante me gustaría regresar a ya la conexión entre la parte visceral y hacia dónde puede caminar, hacia dónde te conduce, digamos, que tú poder identificar. Pero quisiera que quedara un poco claro esto, o mucho claro más bien, en el sentido de que cuando alguien tiene alguna lesión, sea postural, deportiva, por caída, por lo que sea, hay un proceso normalmente, bueno, sea el traumatólogo, ortopedista, etcétera, y posteriormente se va a la rehabilitación, que muchos ya no llegan ahí, o sea, porque ya les cuesta y dicen, pues ya me sentí bien y todo, y realmente no llegan nunca a recuperar el 100% o el 99% porque no hacen rehabilitación. Entonces hay cirugías que inclusive le echan la culpa al médico de que no quedaron bien y cuando le preguntan, ¿hicieron rehabilitación? No,
Bueno, mi estimado, o sea, pues te faltó la segunda parte, ¿no? Muy Entonces, importante. bueno, hay dos digamos, tradiciones o modalidades que es el fisioterapeuta, que trabaja normalmente en una clínica de rehabilitación, Claro, y está el quiropráctico, ok. que también en eso llega. ¿Qué diferencia habría entre el osteópata, el fisioterapeuta, perdón, y el quiropráctico? Ok. A grandes rasgos, el Sí, fisioterapeuta es experto en detectar y tratar lesiones musculoesqueléticas. Bien, punto. sin embargo, Mm. hay áreas de la fisioterapia. Por ejemplo, tengo muy buenos amigos que son fisioterapeutas cardiopulmonares Ah, cierto. y se van a terapia intensiva, drenan a esos pacientes que están colapsados a Ujú, nivel pulmonar, otros fisioterapeutas que se van al área ginecológico, ginecobstétrica, para ujú. rehabilitar el parto o el posparto. Entonces, hay áreas también en la fisioterapia, pero en general pudiéramos enmarcar la fisioterapia que está destinada hacia alteraciones musculoesqueléticas y nuestras técnicas en fisioterapia, porque yo soy fisioterapeuta, son ejercicio terapéutico, tecnología, agentes físicos, que sería Aparatos, aparatología, infrarrojos, ajá, electroterapia, ultrasonido, exacto. ondas de Ujú, choque, ya. etcétera, Ujú. electromodulación y demás. Eso por un lado en la fisioterapia. El osteópata se diferencia del quiropráctico. Bueno, es importante decir que la quiropraxia nace de un osteópata, de Williams, el Ah, ok. padre de la O osteopatía, sea, al el padre de revés, la ya. quiropraxia. Es más longeva Ah, incluso la mira, osteopatía, interesante, pero es ajá. más famosa la quiropraxia en Estados Unidos. Entonces, Ujú. la quiropraxia, a grandes rasgos, porque no he profundizado en mi carrera de esa ciencia, está destinada hacia alteraciones de la columna vertebral, Sí, claro. las cuales repercuten en alteraciones neurológicas. Digamos, en la mecánica de la columna. Y esta tiene una repercusión nerviosa. Exacto, así Entonces, es. los quiroprácticos realizan técnicas de ajuste manual, de Ujú, manipulación a las vértebras para mejorar esas funciones neurológicas. ujú, ujú. Un osteópata hace eso también, porque como te lo dije, nace de la Sí, o osteopatía, de sea la que también quiropraxia. tienes esa También hacemos aptitud, ok. técnicas de manipulación vertebral, Ujú. pero estas las unimos a los segmentos de qué órgano está Ya, van inervado, más allá, ¿no? correcto, ¿Cómo se correcto. relaciona este nivel orgánico con el trigémino, con el nervio Ujú, ujú. vago, con el hipotálamo? Entonces, el osteópata trabaja la esfera visceral, la esfera musculoesquelética y la cráneo-mandibular. Tratamos tres áreas. Entonces, yo Ujú, creo que ujú. sería una explicación general de las diferencias de los tres. No, pues está muy claro, Yo muy creo, claro. y, Ujú. y- y es más común la fisioterapia a nivel social, ¿eh? Es lo común, podríamos Eso es lo más llamarle, ¿no? común. Porque es lo que más busca uno. Y sí, definitivamente, porque predominan también las accidentes o cuestión postural, lesiones Temas deportivas, y musculares. normalmente vas con un fisioterapeuta, bueno, primero con un médico rehabilitador, que es el que te pone el programa, y luego ya el fisioterapeuta te la va Lo ejecuta. aplicando, ya te dice tanto tiempo aquí, tanto tiempo allá, dale con infrarrojos, dale con TENS, dale con, en fin, o impulsos Claro. eléctricos, y eso yo creo que es una parte de esclarecer muy bien que cada uno tiene su área. Entonces Claro. podríamos de alguna forma decir que el osteópata tiene una visión mucho más amplia o actúa mucho más amplio porque buscas también lo que pudiera ser en este caso el origen de lo que Del está problema, claro. sucediendo. En el caso del quiropráctico, por ejemplo, lo veo útil, por ejemplo, cuando se está pinzando o se está pellizcando un nervio, la vértebra, en el cuello, cadera y todo, y está irradiando dolor hacia un miembro. Entonces ahí, bueno, probablemente el quiropráctico puede llegar y al hacer una tracción, la libera, ¿no? Mejoraría, claro. Todo esto se me hace a mí increíble y se me hace padrísimo porque en la situación económica que estamos viviendo en el país, la realidad es que el médico o el cirujano, normalmente aquí vas con el cirujano, te dice yo te opero, ¿no? Y te Claro. quito el dolor, pues sí, también te quito el dinero, o sea, es que es un gastazazo. No cualquiera lo puede hacer. No, no, Entonces, no. aquí en ese sentido, pues uno anda buscando qué me pongo. Me pongo hielo, me pongo calor, ¿qué hago, no? Entonces, como todo representa dinero y ahorita
la gran mayoría es lo que menos tenemos. Entonces, yo creo que sí es importante optimizar el recurso. ¿Dónde voy a invertir que me pueda sacar de mi problema? Claro. A lo mejor, como decía el ejemplo, quiropráctico, a lo mejor me va a destrabar, a quitar que ya no me pellizque el nervio, se me quita el dolor, ¿no? Claro. En tu caso, lo haces eso también, pero también vas a ver algo más. O sea, si tú ya tienes ahí al paciente, esa sería ya la pregunta. ¿Van más allá o también te limitas? Si no le duele esto, yo le sigo. O haces todo un escarceo general. ¿Cómo lo manejas? Sistémico, claro. El abordaje completo. Claro, el paciente llega a la clínica, se le hace la anamnesis, motivo de consulta, etcétera. Eso ya lo vamos desarrollando. Después hacemos una evaluación postural al paciente. Okay. Y esa evaluación postural, dependiendo de qué áreas estén desorganizadas biomecánicamente, qué músculo esté más contraído, más débil, altera un concepto de arterias y sistema linfático de ciertas zonas que están relacionadas con el intestino, con el hígado, con el útero en la mujer, si me explico, con la próstata en el hombre. Entonces, un osteópata piensa eso. Al ver, no sé, un flanco de la espalda más cerrado, sabemos que la arteria ilíaca no está dando la irrigación necesaria o suficiente a todos los órganos de esa parte de la hemipelvis. Te pongo un ejemplo. Y tú la liberas. Y vamos reequilibrando el aparato locomotor, lo fortalecemos con terapia o ejercicio activo, que eso es muy importante decirlo, pero también vamos a la víscera y descongestionamos a nivel de movilidad esa zona y luego reorganizamos, como les dije anteriormente, al sistema nervioso autónomo o a estos inputs electrogénicos. Y ahorita dijiste algo bien importante que quisiera reforzarlo. Cuando vienen los pacientes con nosotros, nos muestran la punta del iceberg. Es decir, llega el paciente y nos dice: tengo dolor de espalda baja. Esa es la película, sí, es la foto. Pero atrás la película, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado atrás del paciente? ¿Cómo comes? ¿A qué hora haces ejercicio? ¿Qué tal te relacionas con tus seres en tu entorno? Etcétera, etcétera. Y todo esto pues va sumando una carga alostática, una carga estresórica para el cuerpo, la cual se modula a través del sistema nervioso autónomo, que nosotros somos expertos en detectar y tratar esa parte Está padre. Ahora, por ejemplo, he estado yo viendo ahorita como el común denominador en muchas situaciones, llamémosle por ejemplo la obesidad, que bueno, somos un país número 1 del mundo en obesidad. Y esa situación, por ejemplo, está haciendo que haya muchísimas personas que emocionalmente traen una carga enorme, desde bullying, desde que no se ven bien, su autoestima baja, depresión, etcétera. Claro. Y podríamos pensar entonces en este caso que a través de la osteopatía tú puedes ayudar a una persona obesa a identificar por qué no baja de peso, por ejemplo, o por qué tiene tal o cual, o en su defecto ahorita lo que está al día, los niveles de cortisol, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Que el estrés, o sea, el estrés dices, estoy nervioso, me siento angustiado, la ansiedad, pero químicamente el cortisol lo traes a tope, ¿no? Claro. Y ese es un ejemplo. El cortisol es una agüita, por cierto, claro, de alguna manera. Entonces ahí está un ejemplo. Y de cierta forma, que por cierto, aprovechando los fármacos, son moduladores de agüitas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú tomas un antidepresivo y en el caso de la serotonina, si se pierde o hay un robo, o tienes muy bajo, entonces va a tratar que se dure más tiempo en circulación y que no sé qué, y no te llegue fuerte, ¿no? Y así pues muchos medicamentos, en el caso de la presión arterial, en cuestiones intestinales igual que la acetilcolina, que es el que mueve, en fin, todo ese tipo de cosas existen y los medicamentos están basados en esas agüitas, le doy más, le quito, le estimulo o se lo quito. Entonces por eso viene la parte de decir, bueno, este medicamento le voy a decir al simpático, bájale, mi chavo, o en el caso del parasimpático, súbele tal, claro. Y hasta tratar de equilibrarlo. Esa parte se me hace muy interesante, muy laboriosa. Entonces quiere decir que tú, un paciente, ¿como cuánto duras con un mes? La consulta en un mes. Un paciente como para poderlo... De primera consulta, ¿no? Un mes, no. No, a ver, una consulta más o menos es de una hora. Hora. Sin embargo, dependiendo del paciente. Vamos a ver, si tú te agachaste por un garrafón y te dolió la espalda porque te agachaste y cargaste algo pesado,
no hablamos tantas historias de está muy agüitas, claro. nada, Ya, está claro. ok. Ese es un tema muscular, ligamentario y se estabiliza en 5 sesiones de fisioterapia. Pero Ya. vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, si tú tienes una lumbalgia, un dolor lumbar, Ajá. desde hace 9 años y va y viene, esto no es muscular. Ok, ok. Y ahí hay que entrar a esa reorganización de estos neurotransmisores de los cuales estás hablando. Y sí, efectivamente, contestando tu pregunta de la obesidad, nosotros tenemos alianzas o relaciones de amistad también con médicos bariatras clínicos, Qué padre. en donde en bariatría, por ejemplo, estos médicos que intentan regular al paciente el tema de la obesidad a través de dietas, hay unos pacientes que tienen cascadas adrenérgicas del cortisol muy altas, Claro. que por más sano que comas, no puede prestar el tejido graso hacia el catabolismo porque hay una cascada muy alta adrenérgica del cortisol alto. Sí. Entonces, un osteópata lo que hace es tratar las glándulas suprarrenales o las relaciones, el nervio, la arteria que inerva y que irriga esas glándulas suprarrenales. Trabajamos técnicas mandibulares que impactan en la epífisis, en la hipófisis, en el hipotálamo, en todos estos ejes HPA, estos ejes neuroendocrinos, en este caso hablando del hipotálamo pituitaria adrenal, del cortisol. Entonces, un osteópata modula todos estos inputs eléctricos y si tú haces eso acompañado de una dieta, comandado de un nutriólogo, de un bariatra, pues el paciente empieza a tener más resultados, empieza a tener más sentido la dieta o el probiótico que está tomando, porque nosotros nos dedicamos a mejorar esas situaciones nerviosas y vasculares. Ahorita hay algunas preguntas del público, ahorita te las voy a pasar. Con pero, por mucho ejemplo, en el caso de la mujer, hemos visto que, bueno, en el hombre también, la parte hormonal o el desequilibrio hormonal, que es lo de hoy, por las hormonas que vienen en los alimentos, pollo, carne, etcétera, ¿no? Entonces, un colaborador nuestro, que es urólogo, está metidísimo en la parte hormonal en el hombre, y una doctora, Elizabeth Ulloa, por cierto, saludo, y el doctor Arturo Rodríguez. Ellos dos tenemos ese proyecto de irnos cómo poder mejorar el equilibrio hormonal, tanto en el hombre como en la mujer. Si no, nunca van a bajar de peso, van a tener 1000 problemas de emocionales, de 1000 cosas, ¿no? Entonces, ¿el osteópata puede ingerir ahí o no? ¿Tiene injerencia en eso? Ovarios. Es muy importante, sí, es muy importante saber, tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Como te lo había dicho, nosotros somos funcionales en estados prepatológicos. Si, por ejemplo, el paciente ya tiene, o la paciente tiene un síndrome de ovario poliquístico, por supuesto que debe de estar llevado ese tratamiento con una ginecóloga, un endocrino, ¿no? Estos dos como primario, pero después nosotros trabajamos los ejes neuroendocrinos desde otro punto de vista, sin un fármaco. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, hacemos una técnica de bombeo a la mandíbula, entonces esa técnica está comprobada científicamente que en labor de parto aumenta la oxitocina y la contracción uterina. Entonces tiene una influencia directa en la hipófisis, por lo cual si el paciente tiene un problema mandibular, pues desequilibra todo este sistema trigémino vascular que irriga esas glándulas cerebrales, que son los centros de mando del eje endocrino, del eje hormonal. Entonces, regulando toda esta esfera, desde un punto de vista biomecánico y nervioso, podemos influir en esas cascadas neuroendocrinas. Hay investigación ya en eso, que también manipulando cervicales, el cortisol en saliva y en sangre baja en una ventana de 40 minutos. Entonces, podemos influir en estos ejes neuroendocrinos desde un punto de vista electrofisiológico y está padre, del sistema nervioso autónomo. Oye, entonces y es que es una gran oportunidad, y yo creo este espacio, para que los alópatas y la osteopatía y la alopatía no estén tan separadas y poco a poco ir estrechando, ir haciendo buenas relaciones para que el paciente mejore. Este va a ser un comentario medio travieso. Si incrementa la oxitocina, ¿quiere decir que esa mujer va a tener orgasmos más intensos? No, pues ¿En serio? Por supuesto que sí. No me digas. ¿Y el hombre también? De hecho, claro, ¿no? ¿Cómo no? Pues sí, al final es la misma, claro, al final el tema
el eje sexual, el Ajá. eje HPG, Ajá. hipotálamo, pituitaria, gónadas. Claro que lo tratamos en pacientes que Wow. tienen anorgasmia, que Ujú. tienen dispareunia, dolor en la Ok. relación sexual, incluso fertilidad con técnicas intravaginales, movilizando el cuello uterino y mejorando toda esa movilidad uterina. Wow, está interesantísimo. Rompiendo fibrosis. Sí, De esos oye, vamos a tener que tejidos. hacer otros programas porque está bien interesante esto. Bueno, ahí te va, Con unas mucho preguntas. gusto. Mario Orozco te pregunta, dice, ¿los osteópatas cómo diagnostican las lesiones? ¿Saben interpretar resonancia magnética, radiografías? Por supuesto. En la carga académica que estudia un osteópata, que hoy en día es de 5 años, desde el primer seminario, los profesores enseñamos a interpretar resonancias magnéticas, radiografías, químicas sanguíneas ya empezamos a interpretar a partir del 3er año. También ven todo. Exacto. Okay. Y si tenemos algo ya que discernir más especializado, por supuesto que dirigimos esa resonancia a un médico radiólogo, a un traumatólogo, dependiendo de qué área estemos hablando. Pero sí podemos interpretar un tipo de estudio de gabinete de esa manera. O sea, usted sí hace interconsulta con el especialista. Ahora lo que sería bueno es que también el especialista se apoye también en el osteópata. Y ya no pasa. Y ya no regresa. Ya el especialista hacia acá ya es más complejo por desconocimiento. Pero yo soy fiel creyente de que, probablemente en una ventana de 50 años en México, la osteopatía esté en otro nivel. Debe ser. Y ya la relación entre un alópata y un osteópata esté más estrecha, porque hay que decirlo, un alópata históricamente tiene una carga de autoridad mayor en la sociedad que un fisioterapeuta, que un osteópata, eso es un hecho, Claro. por el tema histórico. Sí, sin embargo, es bien importante estos espacios y por el cual te agradezco mucho de que los médicos alópatas sepan también que hay un enfoque funcional desde un punto de vista manual, ¿no? Pues esto va a estar súper bien. Ese programa luego te lo paso para que también igual tú lo puedas compartir y todo. Bueno, te lo agradecería. Diana Valdés comenta, gracias a todos los que están interviniendo. Bueno, dice, un trastorno de colitis, gastritis o estreñimiento, ¿cómo se puede ver reflejado en una lesión muscular? Claro. No me convence esa relación. ¿Hay evidencia científica? Hay mucha evidencia científica. Okay. Nuestro guión es las aferencias viscerosomáticas a través del sistema simpático y a través de las aferencias del nervio vago. Por ejemplo, el hiato esofágico, el cárdiax, en la unión del esófago y el estómago, está inervado, está controlado a nivel nervioso por el nervio frénico. Entonces, una alteración de hernia de hiato que genera gastritis o reflujo puede estar dando dolor referido a toda la inervación frénica cervical izquierda. Wow. Entonces, estas relaciones están basadas en temas científicos y, por supuesto, clínicos que pueden justificar algias musculares de origen visceral. Dolores musculares de origen visceral. Pero como te digo, si levantaste un garrafón y te empezó a doler, es muy probable que el problema sea primario muscular. Nada más. Pero si el hombro te duele unos días y luego no, y va y viene, eso ya nos recarga a regular estas vías que te estoy comentando. Claro, está interesante. Bien. Tania Domínguez pregunta, ¿existen riesgos por manipular esas articulaciones? Ejemplo, manipular el cuello. Hay banderas rojas que hay que considerar. Antes de hacer una técnica de manipulación cervical, debemos hacer test ortopédicos vasculares y arteriales y ortopédicos articulares, como por ejemplo es el test de Klein. El test de Klein es un test que el paciente hace una extensión y lateroflexión y rotación que pone en tensión las arterias cervicales, la vertebral y la carótida, y si el paciente tiene nistagmo, un movimiento de la pupila, mareo y tal, eso sería un test positivo, por lo cual no manipulamos la columna cervical. El test de Jackson de compresión discal, si hay una compresión discal, tenemos que hacer resonancia, radiografías para tomar en cuenta la dirección y dosificar la manipulación. Y por supuesto que si el paciente tiene arriba de 50 años,
tenemos ya un metabolismo óseo más susceptible, por lo cual si el riesgo es mayor que el beneficio, pues no manipulamos. No, claro, y no es exacto. necesario manipular. No. Con técnicas de movimiento suave, con técnicas de reorganización de los tejidos, desencadenamos estos inputs nerviosos que podemos desencadenar con la manipulación vertebral. No es imprescindible. No, ok. Ahorita que llamas la cuestión de cervical, es en un momento dado una situación de también dar lo que le llaman pues el masaje descontracturante. Descontracturante, sí. perdón. ¿También lo hacen ustedes? Sí. Sí, okay, claro. Va. Bueno, vamos a Imelda Ruiz. La mayoría de las personas tenemos pésimas posturas, ya sea por estar en la computadora o en el celular. ¿Qué son las jorobas que se les hacen a tantas personas? ¿Se pueden corregir? ¿Sí o no? Dependiendo de qué grado de cifosis o joroba haya y qué edad tengamos. Lo que sí puedo contestar ante eso es que la neuroplasticidad acaba hasta la muerte. Entonces, un tejido postural puede tener un cambio si el paciente entiende que tiene que hacer una constancia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, arriba de 25 años de edad se requiere constancia de 6 meses de ejercicios que puedan cambiar la postura, en este caso, la joroba, ¿no? Va, Imelda Ruiz, ya lo dije. Olivia Linares, ¿puede ayudar a alguien con desgaste de cartílago en rodilla? Sí se puede. Sí se puede, ok. Tenemos 2 minutos. ¿Me dejas comentar rápido así? Va. Últimamente hay estudios que marcan que el líquido sinovial de rodilla depende de la salud de la microbiota intestinal, por lo cual las lesiones de menisco, de cartílago de rodilla, no deben de ser quirúrgicas si la sintomatología del paciente no se traba, no hay dolor. Ajá. Aunque esté el menisco roto, hay posibilidad de regeneración tisular, evidenciado desde el 2017 para acá, a través de una buena nutrición del líquido sinovial, que depende del equilibrio de la microbiota intestinal. Híjole, está interesante. Bueno, Priscila Ochoa dice, después de una cirugía de rodilla, ¿qué es mejor? ¿Acudir con un osteópata o hacer rehabilitación? Bueno, a priori hay que ir con el médico de rehabilitación, ¿no? O con un traumatólogo, o también con un fisioterapeuta directamente, y el fisioterapeuta tendrá la capacidad funcional de evaluar la fuerza, movilidad. Claro que se puede, pueden venir a un osteópata. Y no olvidar que el osteópata, antes de ser osteópata, fue fisioterapeuta. Es nuestra base. En realidad hay no problema, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues se nos fue el tiempo, hay mucho tema, creo que lo dejamos pendiente, Aldo. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho y pues cualquier otra conclusión que puedas tener en menos de un minuto. Claro, una conclusión yo creo que muy funcional para los pacientes que sufren estrés, desórdenes de sueño y demás. Les recomiendo mucho que uno de los guiones de curación del cuerpo es la respiración, por lo cual les recomiendo la respiración 6-6, que inhalen por nariz en 6 segundos lento y que exhalen por boca en 6 segundos todos los días, 2 veces a la tarde o 1 vez por la tarde-noche, para activar su función parasimpática. Esta respiración lenta activa estas agüitas, la acetilcolina, la vía colinérgica, y el paciente dormirá mejor, mejorará de su sistema gastrointestinal o incluso desde el diálogo interno o la psique. Respiración 6-6. Todos los días, 2 minutitos antes de dormir, es lo que les recomiendo a las personas. Te complemento, hay una cardióloga que alguna vez le dijo, bueno, ¿y por qué vienen los infartos? Porque la gente no respira. No sabemos respirar. No sabemos respirar. Y después podemos hablar de la respiración y su impacto en la salud de la gente. Sería interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Aldo. Gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos. Y bueno, pues estaremos aquí hasta la próxima. En redes sociales seguiremos al pendiente. Tienen dudas, comentarios, si quieren contactar con Aldo, comuníquense con nosotros. Ricardo, solo me despido de ustedes y que pasen una muy buena tarde.